Hola, habla la doctora Miriam Albarrán, muy complacida de participar en el segundo Congreso Internacional de Filosofía, Investigación Tecnológica e Innovación Educativa en tiempos de Inteligencia Artificial CIFITE 2026. Gracias al Grupo Altamira, a la UPEL, por la oportunidad de estos espacios que nos permiten conectar con el mundo y poder hacer aportes desde la experiencia, desde la hermeneusis, para construir nuevos escenarios en tiempos cibernéticos. Mi disertación es una postura reflexiva entre tres pilares fundamentales de la educación contemporánea, como es el caso de la sociedad del conocimiento, la praxis docente y las tecnologías emergentes. En este caso, la realidad virtual. Lleva por título el encuentro sinérgico entre la sociedad del conocimiento, la praxis docente y las tecnologías emergentes. Una trilogía fantástica. En el umbral de la tercera década del siglo XXI, la educación está atravesando una metamorfosis, impulsada por la convergencia de fuerzas estructurales, pedagógicas y tecnológicas. Este fenómeno, que puede definirse como un encuentro sinérgico, sitúa a la sociedad del conocimiento como el ecosistema global, a las tecnologías emergentes, como es el caso de la realidad virtual, como ese catalizador de posibilidades, y a la praxis docente como el eje ético y operativo que dota de sentido el aprendizaje. No estamos simplemente ante una época de cambios, sino ante un cambio de época, definido por la consolidación de la sociedad del conocimiento. En este escenario, el saber deja de ser un elemento estático, almacenado en bibliotecas, para convertirse en un flujo dinámico, ubicuo, en constante expansión. Sin embargo, la abundancia de información no garantiza por sí sola la calidad del aprendizaje. Es aquí donde emerge la necesidad de un encuentro sinérgico, una colaboración armónica, donde las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, no actúen como una simple herramienta de apoyo, sino como un catalizador de nuevas realidades. Pero sabemos que las tecnologías carecen de alma sin la práctica docente. La labor docente, la de hoy, trasciende la instrucción y se convierte en un eje ético reflexivo que transforma el dato en sabiduría y la herramienta en propósito. Por tal motivo, esta tríada fundamental, como lo es la unión entre la estructura social, la capacidad tecnológica y la reflexión pedagógica, está redefiniendo el mapa de la educación del siglo XXI. Ahora bien, a diferencia de la sociedad de la información, que se centraba en la acumulación y difusión de datos, de información, la sociedad del conocimiento se caracteriza por la capacidad de los individuos para apropiarse, transformar y aplicar dicha información en la resolución de problemas complejos. Según Castells, 2006, el conocimiento es ahora la unidad fundamental de valor. En este contexto, la educación ya no puede ser un proceso de transformación o de transmisión lineal. El aprendizaje se vuelve ubicuo, líquido y constante, desafiando las estructuras tradicionales de la aula física y los currículos inmóviles. En la configuración actual, el conocimiento ha dejado de ser un elemento paralizado para convertirse ahora en un flujo dinámico. Es así que la sociedad del conocimiento no se va a definir o no se define por la cantidad de información que se dispone o está disponible, sino por la capacidad colectiva de procesarla y de darle un sentido ético, social, económico y productivo. En este marco surge el concepto de aprendizaje ubicuo. Como lo señala Bourboulez, el aprendizaje ya no está confinado a un espacio geográfico, así como las aulas de clase, ¿verdad?, o a un tiempo determinado, como las jornadas escolares. La ubicuidad implica que el conocimiento nos rodea. Está en la nube, está en los dispositivos móviles, en las redes de colaboración. Esta realidad derriba los muros de la escuela tradicional y exige que la educación sea un proceso de continua formación. En cuanto a las tecnologías emergentes, vistas como catalizadores de la transformación cognitiva, ubicamos a la realidad virtual no como un simple instrumento de apoyo, sino como una extensión de nuestra capacidad cognitiva. La misma se ha convertido o se ha consolidado como una herramienta disruptiva en la educación actual, al transformar el ambiente de clase en un espacio de experiencia ilimitada. Y su importancia reside en la capacidad de
sumergir al estudiante en entornos tridimensionales, que simula con precisión escenarios complejos, desde estructuras anatómicas detalladas hasta procesos industriales de alto riesgo, permitiendo un aprendizaje basado en la experiencia directa sin la limitación de costo o peligros del mundo físico. Entre sus principales beneficios destaca el incremento exponencial en la retención del conocimiento y el desarrollo de competencias prácticas, ya que el estudiante deja de ser un espectador pasivo para convertirse en el protagonista de su formación, facilitando una comprensión profunda de conceptos abstractos y acelerado. La preparación técnica para los desafíos profesionales y contemporáneos. La sinergia ocurre cuando esta herramienta permite lo que antes pedagógicamente era imposible, logrando una personalización masiva. Por otro lado, los entornos de realidad virtual permiten que la praxis pase de la teoría abstracta a la experiencia inmersiva. Un estudiante de medicina puede practicar cirugía en entornos simulados de alta fidelidad, o un estudiante de historia visita la antigua Roma. Estas tecnologías actúan como un andamiaje digital que potencia la zona de desarrollo próximo, permitiendo que el estudiante alcance niveles de complejidad que no lograría por sí solo. Y siguiendo con esta sinergia, hablaríamos de la praxis docente como ese eje ético y reflexivo. A pesar del despliegue tecnológico, las tecnologías por sí mismas es pedagogía neutra. Es aquí donde la praxis docente cobra un valor insustituible. Siguiendo la premisa de Paulo Freire, la praxis es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En el encuentro sinérgico, el docente no desaparece, sino que evoluciona hacia un rol de curador de contenidos y arquitecto de experiencia. La praxis implica decir cuándo y por qué una tecnología es útil para un objetivo pedagógico y cuándo es necesario la mediación humana, el debate cara a cara y la empatía. Sin la praxis, las tecnologías emergentes corren el riesgo de convertirse en tecnicismo vacío. Con ellas se transforman en un vínculo de liberación y pensamiento crítico. La sinergia, por tanto, es el equilibrio donde el docente guía la potencia de la máquina con la brújula de la pedagogía. En tal sentido, es en la praxis donde ocurre la verdadera sinergia. La praxis entendida desde la perspectiva de Freire, 1970, como la unión indisoluble entre la acción y la reflexión crítica sobre el mundo para transformarlo. Es el componente que evita que la educación se convierta en una instrucción técnica. Por tal motivo, es el docente contemporáneo. Debe transmitir o debe transitar de ser un poseedor de saberes a ser un diseñador de entornos de aprendizaje. Para concluir, el encuentro sinérgico entre la sociedad del conocimiento, la praxis docente y la tecnología emergente, como la realidad virtual, no representan un destino final, sino un proceso evolutivo, continuo, que redefine la naturaleza misma de la educación. A lo largo de este análisis se ha evidenciado que la verdadera transformación educativa no emana de la simple digitalización de contenido, sino de la capacidad de articular estas tres dimensiones en un proyecto humanizador y trascendente. El encuentro sinérgico solo es posible si el docente asume un rol activo de reflexión crítica sobre su propia práctica. Muchísimas gracias.